Entonces, bueno, en este caso, pues vamos a hacer entonces el ejercicio, lo repito. El hombre que se muestra en la figura jala, ese jala de pronto en otros países puede ser malinterpretado, ¿cierto? Jala la cuerda con una fuerza de 70 libras. Esa es la magnitud de la fuerza, solamente la magnitud de la fuerza. Represente esta fuerza o representa esta fuerza al actuar sobre el soporte A. Entonces simplemente es como que, ¿qué está sintiendo el soporte A? Soporte A lo que está sintiendo es que precisamente eso, ¿no? Que lo atraen o que lo jalan, como dice el texto, como un vector cartesiano y determine su dirección. Dame un segundito aquí, dame un segundito, voy a pausar acá para contestar un momentico algo. Entonces, bueno, vamos a mirar las coordenadas de cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, eh, si comenzamos, vamos a ver aquí por cuál punto comencé. Aquí. Ok. Mira que antes de pasar a ese ejercicio, voy a explicar aquí en esta diapositiva un poco el procedimiento de lo que teníamos que hacer, aunque yo sé que lo expliqué por allá arriba, pero acá lo voy a dejar un poquito más claro. Entonces, normalmente uno tiene dos puntos, ¿cierto? Entre esos dos puntos se forma un vector posición. Ese vector posición uno le puede sacar su vector unitario y ese vector unitario, que, y ese vector unitario, que ya lo hemos explicado bastante bien, entonces simplemente yo lo multiplico por la magnitud de la fuerza que me están dando y ya, y de esa manera puedo tener el vector fuerza. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, entonces, sacando las coordenadas, hay que identificar pues los puntos que uno quiere analizar, en este caso A y B muy claramente definidos. El punto A, pues simplemente, si yo tomo como lo dibujan ahí, ¿no? Que ya nos están entregando el eje de coordenadas, entonces este sería el punto cero, el punto o el origen de las coordenadas. Entonces, en el punto A tendríamos simplemente una coordenada en Z, ¿verdad? O sea, 0 en X, 0 en Y, 30 en Z. Y en el Z es positivo. Ayúdenme con la coordenada de B, que seguramente ya la tienen. 2 en X, menos 8 12, en Y menos 8 y 6. y 6. 12 menos 8 y 6, muy bien. Entonces, 12, ¿cierto? Me devuelvo menos 8 en Y y subo 6 en Z. Entonces, ahí estaría 12 menos 8 y 6 pies. Y necesito formar un vector posición desde A hasta B. Entonces, aquí tengo los dos puntos y lo que voy a hacer es hacer la resta. Recuerde, cabeza, que en este caso es B, menos cola, pero coordenadas de la cabeza menos coordenadas de la cola. Entonces, 12 menos 0, 0. 12 menos 0, ¿qué fue lo que dije? 0. 12 menos 0, 12. Menos 8 menos 0, menos 8. Y 6 menos 30, menos 24. Todo eso en pies. Todo eso en pies. Yo podría decir que esto es algo como esto. Y aquí, los pies. Ahí tenemos el vector posición. ¿Alguien me confirma si nos dio lo mismo? Sí, Sí, profe. Sí, profe, profe. lo mismo. Sí, profe. Y ahora necesitamos sacarle la magnitud. Recuerda que la meta es sacar el vector unitario y después el vector unitario multiplicarlo por la magnitud de la fuerza. Aquí simplemente estoy mostrando que otra manera de hacerlo es simplemente restando las coordenadas por aparte. La verdad a mí no me parece un poquito más largo, me parece más fácil simplemente poner la cabeza, poner la cola y restarlo. Me parece que es muy sencillo hacerlo de esa manera. Y ahora pues vamos a sacar la magnitud. La magnitud a manera de repaso, y a esta altura usted ya lo debe tener muy claro, simplemente es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, sería 12 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, más menos 24 al cuadrado. Total, me confirman ahí si nos da lo mismo, 28. ¿28 qué? Sí, 28 profe. Sí, pies. profe. Muy bien, 28 pies. Ahí tengo entonces la magnitud. Si yo quiero saber cuánta distancia hay entre A y B, 28 pies. Es una manera de sacar la distancia, ¿no?
Es una manera de sacar la distancia en 3 dimensiones. Bueno, pero la meta no es la distancia, la meta es el vector unitario. Entonces, ¿cómo es que se saca el vector unitario? Con esos dos datos que tenemos ahí. La componente sobre la magnitud del vector. Muy bien. Cada componente sobre la magnitud del vector. Entonces, esto es lo que acabamos de decir, el vector con cada una de sus componentes sobre la magnitud. O sea, 12 sobre 28, menos 8 sobre 28 y menos 24 sobre 28. Yo aquí dejé aquí como un más y los menos se los puse arriba. Uno hubiera podido decir más por menos menos y hubiera dejado aquí un menos, pero es que como ustedes saben, yo siempre lo he dicho, o sea, este menos a mí se me pierde a veces tanto la experiencia cuando yo vi estática, cuando yo vi estas materias, esos menos se me pasaban tanto, que yo prefiero escribirlo así, que como que se ve que el vector se ve de lejos que el menos, ¿no? A veces cuando uno se lo pone aquí, a veces se tiende a perder. Entonces, a veces lo pongo, a veces no, depende de cómo lo haya hecho, pero simplemente es como por decir que es exactamente lo mismo, simplemente una manera de que a uno no se le pierdan esos menos. Porque muy, muy triste, ¿no? Que a uno le vaya perdiendo un menos si uno de pronto sabe hacer muy bien el procedimiento. Y ya, y finalmente lo que acabamos de ver ahora en la parte de arriba, que es que la fuerza o el vector fuerza simplemente se halla multiplicando la magnitud de la fuerza por el vector unitario. Entonces, la magnitud de la fuerza son 70 libras. ¿Eso dónde está? Acá. Arriba, en el enunciado, 70 libras. Y el vector unitario lo tenemos de arriba, simplemente lo bajé acá. Si multiplicamos 70 por 12 dividido en 28, es más. ¿Cuánto nos A daría? medio 30. 30. Yo aquí tengo esta respuesta y tenemos que validarla. 70 por 12 dividido en 28, 30. Ahora Sí, menos 70. 20 y Ajá, 60. perfecto. Menos 60. Entonces ahí tengo el vector fuerza. Entonces mira, ¿qué nos preguntan? Nos dicen, representa esta fuerza, yo cambiaría la pregunta, representa esta fuerza que actúa sobre el soporte A como un vector cartesiano. Listo, ahí ya tenemos la fuerza como un vector cartesiano. Como dirían algunas personas, estamos volando hasta ahí, digamos. Estamos volando porque creo que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, algunos también podrían decir, profe, está volando usted porque yo ya voy perdido. ¿Sí? Pero si tienen preguntas, me paran sin ningún problema. Me parece que es sencillo, pero bueno. Y después también dice, lo segundo que nos preguntan es, determine su dirección. ¿Y cómo vamos a determinar la dirección de ese vector? ¿Qué dicen? ¿Cómo determinamos la dirección de ese vector? Con los cosenos, ¿no, profe? Con los ángulos directores, ¿no, profe? Sí, con los ángulos. Y los ángulos no tenemos que volver a sacar otro vector unitario porque nos va a dar exactamente estos mismos. ¿Sí? Estos mismos, porque si le saco el vector unitario a f, vuelve y me da el vector unitario u. Entonces no hay que volverle a sacar el vector unitario. Porque recordemos que aquí lo que estamos diciendo es que aquí se forma un vector unitario U, un vector unitario U, y ese vector unitario es el que tiene los ángulos y los cosenos directores. Entonces, aquí simplemente estoy volviendo a retomar un poquito lo que hemos calculado el vector posición, hemos calculado su magnitud, hemos calculado el vector unitario y hemos calculado la fuerza puesta en coordenadas cartesianas. Ahora sí, los ángulos directores. Entonces, coseno a la menos 1 de este valor, pues me va a dar uno de los ángulos. ¿Cuánto? Aquí tengo que 64,6. Ustedes me lo validan. Coseno a la menos 1 de este otro pedacito. Mire que ahí a uno no se le pierde el menos. No le pierde el menos a veces cuando lo escribe de esa manera. Menos 8 sobre 28. Y menos 8 sobre 28, sí. Esto me da 107. Y el otro, que se le llama gamma a esa letra, menos 24 sobre 28. 149. Entonces, alguien que me valida y esos datos. Sí, profe, sí. Correcto, profe. Perfecto. Sí, correcto. Listo. Entonces, yo creo que hasta aquí ya logramos interiorizar este tema, ¿no? O sea, logramos meter este tema del vector posición. Espero, logremos meter el vector posición. Y
seguimos con el tema de las fuerzas, porque estática es fuerzas, pero trae muchas distancias. Entonces van como de la mano, pero realmente el foco de la estática son las fuerzas. Solo que las distancias nos sirven como base, como fundamento para poder armar lo que uno hace necesita con las fuerzas. Anteriormente, repito, todo lo que nos daban las fuerzas listas o nos daban la manera de calcular las fuerzas. Ahora nos toca pasar necesariamente por el vector posición para poder sacar la fuerza. Ahora vamos a hacer este, listo, pero este vamos a hacerlo en el siguiente video como para que no nos queden tan largos los videos y como para poderlos separar los unos de los otros. Entonces, voy a pausar aquí la grabación, voy a pararla como tal y les voy a dar un ratico para que ustedes lo intenten hacer, ¿listo? Note que este es un poco diferente porque ya no nos dan la posición tan fácil, ¿no? Por ejemplo, la del punto A nos la dan muy fácil, pero la del punto B ya nos la dan o sea, nos dan un ángulo y nos dan esto que se le llama, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? Triángulo semejante. Sí, para hacer triángulos semejantes. Triángulos pendientes. O triángulo pendiente, exacto. El triángulo de la pendiente, o sea, cómo se forma la pendiente de ese triángulo. Entonces, bueno, voy a parar aquí para que ustedes lo piensen, hagan un par de cálculos y ¿qué? Y lo comparamos, ¿vale?